Lectura hablada presenta La Dama de las Camelias segunda parte, de Alexandre Dumas hijo. Pasó bastante tiempo sin que oyera hablar de Armand, pero en cambio hubo muchas ocasiones de tratar de Marguerite. No sé si lo han notado ustedes, pero basta que el nombre de una persona, que parecía que iba a seguir siéndonos desconocida o por lo menos indiferente, se pronuncie una vez ante nosotros, para que alrededor de ese nombre vayan agrupándose poco a poco una serie de detalles y oigamos a todos nuestros amigos hablar con nosotros de algo de lo que antes nunca habíamos conversado. Entonces descubrimos que esa persona casi estaba tocándonos, y nos damos cuenta de que pasó muchas veces por nuestra vida sin ser notada. Encontramos en los acontecimientos que nos cuentan una coincidencia y una afinidad reales con ciertos acontecimientos de nuestra propia existencia. No era ese exactamente mi caso respecto a Marguerite, puesto que yo la había visto, me había encontrado con ella y la conocía de vista y por sus costumbres. Sin embargo, desde la subasta su nombre llegó tan frecuentemente a mis oídos y, en la circunstancia que he dicho en el capítulo anterior, su nombre se halló mezclado con una tristeza tan profunda, que creció mi asombro, aumentando mi curiosidad. De ello resultó que ya no abordaba a mis amigos, a los que nunca antes había hablado de Marguerite, sino diciéndoles: ¿Conoció usted a una tal Marguerite Gautier? ¿La dama de las camelias? Exactamente. Mucho. Aquellos, mucho, a veces iban acompañados de sonrisas incapaces de dejar lugar a dudas acerca de su significado. Y bien, ¿cómo era aquella chica? Continuaba yo. Pues una buena chica. ¿Eso es todo? Santo Dios. Pues ¿qué quiere que sea? Con más inteligencia y quizá con un poco más de corazón que las otras. ¿Y no sabe usted nada de particular sobre ella? Arruinó al barón de G. ¿Solo? Fue la amante del viejo duque de... ¿Era de verdad su amante? Eso dicen. En todo caso, él le daba mucho dinero. Siempre los mismos detalles generales. Sin embargo, sentía curiosidad por conocer algo acerca de la relación de Marguerite con Armand. Un día me encontré con uno de esos tipos que viven continuamente en la intimidad de las mujeres conocidas. Le pregunté: ¿Conoció usted a Marguerite Gautier? Me respondió con el mismo mucho de siempre. ¿Qué clase de chica era? Una buena chica. Y guapa. Su muerte me ha causado una gran pena. ¿No tuvo un amante llamado Armand Duval? ¿Uno rubio alto? Sí. Es cierto. ¿Cómo era ese Armand? Creo que era un chaval que se comió con ella lo poco que tenía y que se vio obligado a dejarla. Dicen que estaba loco por ella. ¿Y ella? Según dicen, también ella lo quería mucho, pero como suelen amar esas chicas, no hay que pedirles más de lo que pueden dar. ¿Qué ha sido de Armand? Lo ignoro. Nosotros lo conocíamos poco. Estuvo 5 o 6 meses con Marguerite, pero en el campo. Cuando ella regresó, él se fue. ¿Y no ha vuelto usted a verlo desde entonces? Nunca. Tampoco yo había vuelto a ver a Armand. Llegué a preguntarme si, cuando se presentó en mi casa, la noticia reciente de la muerte de Marguerite no había exagerado su amor de antaño y en consecuencia su dolor, y me decía que posiblemente con la muerte había olvidado también la promesa que me hizo de venir a verme. Tal suposición hubiera sido bastante verosímil tratándose de otro, pero en la desesperación de Armand hubo acentos sinceros, y, pasando de un extremo a otro, me imaginaba que su pena se había convertido en enfermedad y que, si no tenía noticias suyas, era porque estaba enfermo o quién sabe si muerto. No podía dejar de interesarme por aquel hombre. Quizá en mi interés había algo de egoísmo, quizá bajo aquel dolor había vislumbrado una conmovedora historia de amor,
O quizá mi deseo de conocerla se debía en buena parte a lo preocupado que me tenía el silencio de Armand. Puesto que el señor Duval no volvía a mi casa, decidí ir yo a la suya. No era difícil encontrar un pretexto. Por desgracia no sabía su dirección, y de todos los que pregunté nadie supo decírmela. Me dirigí a la calle de Antin. Tal vez el portero de Marguerite supiera dónde vivía Armand. Era un portero nuevo. Lo ignoraba como yo. Pregunté entonces por el cementerio donde había sido enterrada la señorita Gautier. Era el cementerio de Montmartre. Había llegado abril, hacía buen tiempo, las tumbas ya no tendrían ese aspecto doloroso y desolado que les da el invierno, en fin, hacía ya bastante calor para que los vivos se acordasen de los muertos y los visitaran. Me dirigí al cementerio, diciéndome, con solo ver la tumba de Marguerite, sabré si el dolor de Armand subsiste aún, y quizá me entere de lo que ha sido de él. Entré en la casilla del guarda, y le pregunté si el 22 de febrero no había sido enterrada en el cementerio de Montmartre una mujer llamada Marguerite Gautier. El hombre hojeó un grueso libro, donde están inscritos y numerados todos los que entran en aquel último asilo, y me respondió que, en efecto, el 22 de febrero a mediodía había sido inhumada una mujer de ese nombre. Le rogué que me condujera a su tumba, pues sin Cicerone no hay forma de orientarse en esa ciudad de los muertos, que tiene sus canes como la ciudad de los vivos. El guarda llamó a un jardinero y le dio las indicaciones necesarias, pero él lo interrumpió diciendo: Ya sé, ya sé. Oh, es una tumba bien fácil de encontrar. Continuó, volviéndose hacia mí. ¿Por qué? Le dije yo. Porque tiene flores muy diferentes a las otras. ¿Es usted quien cuida de ella? Sí, señor, y ya me gustaría a mí que todos los familiares se preocuparan por sus difuntos lo mismo que el joven que me ha encargado de ella. Después de dar algunas vueltas, el jardinero se detuvo y me dijo: Ya hemos llegado. En efecto, ante mis ojos tenía un cuadrado de flores que nadie hubiera tomado por una tumba, si un mármol blanco con un nombre encima no lo testificara. El mármol estaba colocado verticalmente, un enrejado de hierro limitaba el terreno comprado, y el terreno estaba cubierto de camelias blancas. ¿Qué le parece?, me dijo el jardinero. Muy hermoso. Y cada vez que una camelia se marchita, tengo orden de renovarla. ¿Y quién se lo ha mandado? Un joven que lloró mucho la primera vez que vino, un ex de la muerta sin duda, pues parece que era un poco ligera de cascos. Dicen que era muy guapa. ¿La conoció el señor? Sí. Como el otro, me dijo el jardinero con una maliciosa sonrisa. No, yo nunca hablé con ella. Y viene usted a verla aquí, es muy amable por su parte, pues los que vienen a ver a la pobre chica no arman atascos en el cementerio. ¿Entonces no viene nadie? Nadie, excepto ese joven, que ha venido una vez. ¿Solo una vez? Sí, señor. ¿Y no ha vuelto desde entonces? No, pero volverá cuando regrese. ¿Entonces está de viaje? Sí. ¿Y sabe usted dónde está? Creo que ha ido a ver a la hermana de la señorita Gautier. ¿Y qué hace allí? Va a pedirle autorización para exhumar a la muerta y llevarla a otro lugar. ¿Por qué no la deja aquí? Ya sabe usted las ocurrencias que se tienen con los muertos. Nosotros vemos estas cosas a diario. Este terreno lo han comprado solo por 5 años, y ese joven quiere una concesión a perpetuidad y un terreno más grande, será mejor en la parte nueva. ¿A qué llama usted la parte nueva? A esos terrenos nuevos que están ahora en venta a la izquierda. Si hubieran cuidado siempre el cementerio como ahora, no habría otro igual en el mundo, pero todavía hay muchas cosas que hacer para que quede como es debido.
Y además la gente es tan rara. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que hay gente que es orgullosa incluso aquí. Fíjese, esta señorita Gautier parece que ha sido una mujer de vida alegre, y perdone la expresión. Ahora la pobre está muerta, y de ella queda lo mismo que de las otras de las que nadie tiene nada que decir y que regamos todos los días. Bueno, pues, cuando los familiares de las personas que están enterradas a su lado se enteraron de quién era, ¿quiere usted creer que todo lo que se les ocurrió decir fue que se opondrían a que la enterraran aquí? ¿Y que tendría que haber sitios aparte para esta clase de mujeres lo mismo que para los pobres? ¿Cuándo se ha visto esto? Me los tengo yo bien vistos a esos ricos rentistas que no vienen más que 4 veces al año a visitar a sus difuntos, que les traen flores ellos mismos, y mire qué flores. Que andan mirando lo que supone la conservación de quienes dicen llorar, que escriben en sus tumbas lágrimas que nunca han derramado, y que vienen a poner peros por el vecindario. Mire, yo no conocía a esta señorita ni sé lo que ha hecho. Bueno, pues, no sé si me creerá usted, pero la quiero a esta pobrecilla, y tengo cuidado de ella y le pongo las camelias al precio justo. Es mi muerta preferida. Mire usted, nosotros nos vemos obligados a amar a los muertos, pues tenemos tanto trabajo, que casi no tenemos tiempo de amar otra cosa. Yo miraba a aquel hombre, y algunos de mis lectores comprenderán, sin necesidad de explicárselo, la emoción que experimentaba al oírlo. Se dio cuenta sin duda, pues continuó. Dicen que ha habido gente que se ha arruinado por esta chica, y que tenía amantes que la adoraban. Bueno, pues, cuando pienso que ni uno viene a comprarle siquiera una flor, eso sí que es curioso y triste. Y aún esta no puede quejarse, pues tiene su tumba, y, si no hay más que uno que se acuerde de ella, él cumple por los demás. Pero tenemos aquí otras pobres chicas de la misma clase y de la misma edad, que han ido a parar a la fosa común, y se me parte el corazón cuando oigo caer sus pobres cuerpos en la tierra. Y una vez muertas, ni un alma se ocupa de ellas. No siempre es alegre el oficio que hacemos, sobre todo mientras nos queda un poco de corazón. ¿Qué quiere usted? Es más fuerte que yo. Tengo una hermosa hija de 20 años y, cuando traen aquí una muerta de su edad, pienso en ella y, ya sea una gran dama o una vagabunda, no puedo menos de emocionarme. Pero sin duda lo estoy aburriendo con estas historias y usted no ha venido aquí para escucharlas. Me han dicho que lo lleve a la tumba de la señorita Gautier, y aquí está. ¿Puedo servirle en alguna otra cosa? ¿Sabe usted la dirección del señor Armand Duval? Pregunté a aquel hombre. Sí, vive en la calle. O por lo menos allí es donde he ido a cobrar el precio de las flores que ve usted. Gracias, amigo. Eché una última mirada a aquella tumba florida, cuyas profundidades deseaba sondear sin querer, para ver lo que había hecho la tierra con aquella hermosa criatura que le habían arrojado, y me alejé sumamente triste. ¿Quiere usted ver al señor Duval? Prosiguió el jardinero, que iba a mi lado. Sí. Es que estoy completamente seguro de que todavía no ha vuelto, si no, ya lo habría visto por aquí. ¿Entonces está usted convencido de que no ha olvidado a Marguerite? No solo estoy convencido, sino que apostaría que su deseo de cambiarla de tumba no es más que el deseo de volver a verla. ¿Cómo así? Las primeras palabras que me dijo al venir al cementerio fueron, ¿qué podría hacer para volver a verla? Eso no puede hacerse más que cambiándola de tumba, y ya le informé de todos los requisitos que cumplir para obtener el cambio, pues ya sabe usted que para trasladar un muerto de una tumba a otra es preciso identificarlo, y solo la familia puede autorizar esa operación, que debe realizarse en presencia de un comisario de policía. Precisamente para conseguir esa autorización ha ido el señor Duval a ver a la hermana de la señorita Gautier, y su primera visita será evidentemente para nosotros. Habíamos llegado a la puerta del cementerio,
Di las gracias una vez más al jardinero poniéndole unas monedas en la mano y me dirigí a la dirección que me había dado. Armand no había vuelto. Dejé una nota en su casa, rogándole que viniera a verme en cuanto llegara, o que me dijera dónde podría encontrarlo. Al día siguiente por la mañana recibí una carta de Duval, en la que me comunicaba su regreso y me rogaba que pasara por su casa, añadiendo que estaba agotado de cansancio y le era imposible salir. Capítulo 6. Encontré a Armand en la cama. Al verme me tendió su mano ardiente. «¿Tiene usted fiebre?», le dije. «No será nada, el cansancio de un viaje rápido, eso es todo». ¿Ha ido usted a ver a la hermana de Marguerite? Sí, ¿quién se lo ha dicho? Miriam Raro. ¿Y ha conseguido usted lo que quería? También, pero ¿quién le ha informado de mi viaje y del objetivo que perseguía al hacerlo? El jardinero del cementerio. ¿Ha visto usted la tumba? Apenas si me atrevía a responder, pues el tono de aquella frase me demostraba que quien la había pronunciado seguía presa de la emoción de que yo había sido testigo, y que, cada vez que su pensamiento o la palabra de otro le recordara aquel doloroso tema, tal emoción traicionaría durante mucho tiempo su voluntad. Me limité, pues, a responder con un movimiento de cabeza. ¿La ha cuidado bien?, continuó Armand. Dos gruesas lágrimas rodaron por las mejillas del enfermo, que volvió la cabeza para ocultármelas. Hice como que no las veía e intenté cambiar de conversación. «Hace ya 3 semanas que se marchó usted», le dije. Armand se pasó la mano por los ojos y me respondió. 3 semanas justas. Ha sido un viaje largo. Oh, no crea que he estado viajando todo el tiempo. Estuve 15 días enfermo, si no, hace tiempo que hubiera regresado, pero en cuanto llegué allí la fiebre se apoderó de mí, y me he visto obligado a guardar cama. ¿Y ha vuelto usted sin estar bien curado? Si me hubiera quedado 8 días más en aquel pueblo, me habría muerto. Pero, ahora que ya está usted de vuelta, tiene que cuidarse, sus amigos vendrán a verlo. Y yo el primero, si usted me lo permite. Voy a levantarme dentro de 2 horas. ¡Qué imprudencia! Es preciso. ¿Qué tiene usted que hacer que corra tanta prisa? Tengo que ir a ver al comisario de policía. ¿Por qué no encarga a alguien que haga esa gestión que puede ponerlo a usted peor? Es lo único que puede curarme. Tengo que verla. Llevo sin dormir desde que me enteré de su muerte y sobre todo desde que vi su tumba. No puedo hacerme a la idea de que esa mujer, a quien abandoné tan joven y tan bella, esté muerta. Tengo que cerciorarme por mí mismo. Tengo que ver lo que ha hecho Dios con aquel ser que tanto amé y quizá el asco del espectáculo reemplace la desesperación del recuerdo. Me acompañará usted, ¿verdad? Si es que no le molesta demasiado. ¿Qué le ha dicho su hermana? Nada. Pareció muy sorprendida de que un extraño quisiera comprar un terreno y mandar hacer una tumba para Marguerite, y enseguida me firmó la autorización que le pedía. Hágame caso, espere a estar bien curado para hacer ese traslado. Oh, seré fuerte, no se preocupe. Además, voy a volverme loco si no acabo lo antes posible con esta resolución, cuyo cumplimiento se ha convertido en una necesidad para mi dolor. Le juro que no podré estar tranquilo hasta que haya visto a Marguerite. Tal vez sea una sed de la fiebre que me abraza, un sueño de mis insomnios, un resultado de mi delirio, pero, aunque después de verla tenga que hacerme trapense como el señor Rancé, la veré. Lo comprendo, dije a Armand, y estoy a su disposición. ¿Ha visto a Julie Duprat? Sí, la vi ya el mismo día de mi primer regreso. ¿Le ha entregado los papeles que Marguerite le dejó para usted? Aquí están.
Armand sacó un rollo de papel de debajo de su almohadón y volvió a colocarlo inmediatamente. Me sé de memoria lo que contienen estos papeles, me dijo. Llevo 3 semanas leyéndolos 10 veces al día. También usted los leerá, pero más tarde, cuando yo esté más tranquilo y pueda hacerle comprender todo el corazón y el amor que revela esta confesión. De momento tengo que pedirle un favor. ¿Cuál? ¿Tiene un coche abajo? Sí. Bueno, ¿quiere usted coger mi pasaporte e ir a lista de correos a ver si hay alguna carta para mí? Mi padre y mi hermana me habrán escrito a París, y yo me marché con tal precipitación, que no tuve tiempo de ir a preguntar antes de mi marcha. Cuando vuelva, iremos juntos a avisar al comisario de policía para la ceremonia de mañana. Armand me entregó su pasaporte, y me dirigí a la calle Jean-Jacques Rousseau. Había 2 cartas a nombre de Duval, las cogí y volví. Cuando llegué, Armand ya estaba vestido y preparado para salir. Gracias, me dijo, cogiendo las cartas. Sí, añadió después de haber mirado los remites, sí, son de mi padre y de mi hermana. No deben de entender el porqué de este silencio. Abrió las cartas, y más que leerlas las adivinó, pues tenía 4 páginas cada una y al cabo de un instante ya las había doblado. Vámonos, me dijo, ya contestaré mañana. Fuimos a ver al comisario de policía, a quien Armand entregó el poder de la hermana de Marguerite. El comisario le dio a cambio una orden de aviso para el guarda del cementerio. Convinimos en que el traslado tendría lugar al día siguiente a las 10 de la mañana, que yo iría a recogerlo 1 hora antes y que iríamos al cementerio los 2 juntos. También yo sentía curiosidad por asistir a aquel espectáculo, y confieso que no dormí en toda la noche. A juzgar por los pensamientos que me asaltaron a mí, debió de ser una larga noche para Armand. Cuando al día siguiente a las 9 de la mañana entré en su casa, estaba horriblemente pálido, pero parecía tranquilo. Me sonrió y me tendió la mano. Las velas estaban totalmente consumidas, y, antes de salir, Armand cogió una carta muy gruesa, dirigida a su padre, y confidente sin duda de sus impresiones de aquella noche. Media hora después llegábamos a Montmartre. El comisario estaba ya esperándonos. Nos encaminamos lentamente en dirección a la tumba de Marguerite. El comisario iba delante, y Armand y yo lo seguíamos a unos pasos. De cuando en cuando sentía estremecerse convulsivamente el brazo de mi compañero, como si un escalofrío le corriera de pronto por el cuerpo. Entonces yo lo miraba, él comprendía mi mirada y me sonreía, pero desde que salimos de su casa no habíamos cruzado una palabra. Un poco antes de llegar a la tumba Armand se detuvo para enjugarse el rostro, inundado de gruesas gotas de sudor. Aproveché aquel alto para respirar, pues también yo tenía el corazón oprimido como en un torno. ¿De dónde procede ese doloroso placer que experimentamos ante esta clase de espectáculos? Cuando llegamos a la tumba, el jardinero había retirado todos los tiestos, habían quitado el enrejado de hierro, y 2 hombres cavaban la tierra. Armand se apoyó contra un árbol y miró. Toda su vida parecía estar concentrada en sus ojos. De pronto, uno de los picos rechinó contra una piedra. Al oír aquel ruido, Armand retrocedió como ante una conmoción eléctrica y me apretó la mano con tal fuerza, que me hizo daño. Un sepulturero cogió una ancha pala y vació poco a poco la fosa. Luego, cuando no quedaron más que las piedras que cubrían el ataúd, las arrojó fuera una por una. Yo observaba a Armand, pues temía que en cualquier instante sus emociones, visiblemente contenidas, acabaran por destrozarlo, pero él seguía mirando, tenía los ojos fijos y abiertos como en un acceso de locura, y solo un ligero temblor de las mejillas y los labios demostraba que era presa de una violenta crisis nerviosa. De mí solo puedo decir que lamentaba haber venido.
Cuando el ataúd quedó descubierto del todo, el comisario dijo a los sepultureros: «Abran». Los hombres obedecieron como si fuera la cosa más natural del mundo. El ataúd era de roble, y se pusieron a destornillar la pared superior, que hacía de tapa. La humedad de la tierra había oxidado los tornillos y no sin esfuerzos abrieron el ataúd. Un olor infecto salió de él, a pesar de las plantas aromáticas de que estaba sembrado. «Oh, Dios mío, Dios mío», murmuró Armand, y palideció aún más. Hasta los sepultureros retrocedieron. Un gran sudario blanco cubría el cadáver, dibujando algunas de sus sinuosidades. El sudario estaba casi completamente comido por un extremo y dejaba pasar un pie de la muerta. Yo estaba a punto de sentirme mal, y aún en el momento en que escribo estas líneas el recuerdo de aquella escena se me aparece en toda su imponente realidad. «Démonos prisa», dijo el comisario. Entonces uno de los dos hombres extendió la mano, se puso a descoser el sudario y, agarrándolo por un extremo, descubrió bruscamente el rostro de Marguerite. Era terrible de ver, es horrible de contar. Los ojos eran solo 2 agujeros, los labios habían desaparecido y los blancos dientes estaban apretados unos contra otros. Los largos cabellos, negros y secos, estaban pegados a las sienes y velaban un poco las cavidades verdes de las mejillas, y sin embargo, en aquel rostro reconocí el rostro blanco, rosa y alegre que con tanta frecuencia había visto. Armand, sin poder apartar su mirada de aquella cara, se había llevado el pañuelo a la boca y lo mordía. Yo sentí como si un cerco de hierro me oprimiera la cabeza, un velo cubrió mis ojos, los oídos me zumbaron, y lo único que pude hacer fue abrir un frasco que había llevado por si acaso y aspirar fuertemente las sales que contenía. En medio de aquel deslumbramiento oí al comisario decir al señor Duval: «¿La reconoce usted?». «Sí», respondió sordamente el joven. «Pues cierren y llévenselo», dijo el comisario. Los sepultureros volvieron a extender el sudario sobre el rostro de la muerta, cerraron el ataúd, lo cogieron cada uno de un lado y se dirigieron hacia el lugar que les habían designado. Armand no se movía. Sus ojos estaban clavados en aquella fosa vacía, estaba pálido como el cadáver que acabábamos de ver. Parecía petrificado. Comprendí lo que iba a pasar cuando el dolor disminuyera por la ausencia del espectáculo y en consecuencia dejara de sostenerlo. Me acerqué al comisario. ¿Es necesaria aún la presencia del señor?, le dije, señalando a Armand. No, me respondió, e incluso le aconsejo que se lo lleve de aquí, porque parece enfermo. Venga, dije entonces a Armand, tomándolo del brazo. ¿Qué?, dijo, mirándome como si no me conociera. Ya se ha terminado, añadí. Tiene usted que irse, amigo mío, está usted pálido, tiene frío, y va a matarse con estas emociones. Tiene usted razón, vámonos, contestó maquinalmente, pero sin dar un paso. Entonces lo cogí por el brazo y tiré de él. Se dejó conducir como un niño, murmurando solamente de cuando en cuando: ¿Ha visto usted los ojos? Y se volvía, como si aquella visión lo hubiera llamado. Sin embargo, su paso se hizo irregular, parecía avanzar solo a sacudidas, le castañeteaban los dientes, tenía las manos frías, y una violenta agitación nerviosa estaba apoderándose de toda su persona. Le hablé, pero no me respondió. Todo lo que podía hacer era dejarse llevar. A la puerta encontramos un coche. No pudo llegar más a tiempo. No hizo más que sentarse, cuando aumentaron los estremecimientos y tuvo un verdadero ataque de nervios, en medio del cual el miedo de asustarme le hacía murmurar, apretándome la mano: «No es nada, no es nada, quisiera llorar». Y oí dilatarse su pecho, y la sangre se le subía a los ojos, pero las lágrimas no llegaban.
Le hice aspirar el frasco que me había servido a mí, y, cuando llegamos a su casa, solo los estremecimientos se manifestaban aún. Con ayuda del criado lo acosté, mandé encender un buen fuego en su habitación y corrí a buscar a mi médico, a quien le conté lo que acababa de pasar. Acudió a toda prisa. Armand estaba púrpura, deliraba, balbuceaba palabras incoherentes, entre las que solo el nombre de Marguerite se entendía con claridad. ¿Qué tiene?, dije al doctor cuando hubo examinado al enfermo. Pues tiene una fiebre cerebral, ni más ni menos, y es una suerte, pues creo, y Dios me perdone, que se habría vuelto loco. Por suerte la enfermedad física acabará con la enfermedad moral, y dentro de un mes quizás se habrá librado de las dos. Capítulo 7. Enfermedades como la que había cogido Armand tienen la ventaja de que o matan en el acto o se dejan vencer rápidamente. 15 días después de los acontecimientos que acabo de contar, Armand estaba en plena convalecencia y nosotros unidos por una estrecha amistad. Apenas dejé su habitación durante todo el tiempo que duró su enfermedad. La primavera había sembrado con profusión sus flores, sus hojas, sus pájaros, sus canciones, y la ventana de mi amigo se abría alegremente sobre el jardín, del que subían hasta el efluvio saludables. El médico le había permitido que se levantara, y a menudo nos quedábamos charlando, sentados junto a la ventana abierta a la hora en que el sol calienta más, de 12 a 2 de la tarde. Yo me guardaba muy bien de hablarle de Marguerite, temiendo siempre que ese nombre despertara tristes recuerdos adormecidos bajo la calma aparente del enfermo, pero Armand, por el contrario, parecía complacerse en hablar de ella, no ya como otras veces, con lágrimas en los ojos, sino con una dulce sonrisa que me tranquilizaba respecto a su estado de ánimo. Noté que, desde su última visita al cementerio, desde el espectáculo que desencadenó en él aquella crisis violenta, parecía que la enfermedad había colmado las medidas del dolor moral, y que la muerte de Marguerite ya no se le aparecía bajo el aspecto del pasado. De aquella certeza adquirida había resultado una especie de consolación, y, para arrojar la imagen sombría que a menudo se le representaba, se abismaba en los recuerdos felices de su relación con Marguerite y no parecía querer aceptar ninguno más. Estaba el cuerpo demasiado agotado por el alcance e incluso por la curación de la fiebre para permitir al espíritu una emoción violenta, y la alegría primaveral y universal que rodeaba a Armand transportaba sin querer su pensamiento hacia imágenes risueñas. Se había negado siempre obstinadamente a comunicar a su familia el peligro que corría y, cuando ya estuvo a salvo, su padre ignoraba todavía su enfermedad. Una tarde nos quedamos a la ventana hasta más tarde que de costumbre. Había hecho un día magnífico, y el sol se dormía en un crepúsculo resplandeciente de azul y oro. Aunque estábamos en París, el verdor que nos rodeaba parecía aislarnos del mundo, y apenas si de cuando en cuando el ruido de un coche turbaba nuestra conversación. Fue aproximadamente por esta época del año y en la tarde de un día como este cuando conocí a Marguerite, me dijo Armand, escuchando sus propios pensamientos y no lo que yo le decía. No respondí nada. Entonces se volvió hacia mí y me dijo: de todos modos tengo que contarle esta historia. Escribirá usted un libro con ella, que nadie creerá, pero que quizás sea interesante de escribir. Ya me lo contará otro día, amigo mío, le dije, aún no está usted bueno del todo. La noche es cálida, y me he comido mi pechuga de pollo, me dijo sonriendo. No tengo fiebre, no tenemos nada que hacer, así que voy a decírselo todo. Si se empeña usted, le escucho. Es una historia muy sencilla, añadió entonces, y se la voy a contar siguiendo el orden de los acontecimientos. Si algún día hace algo con ella, es usted libre de contarla como quiera. Esto es lo que me refirió, y apenas si he cambiado unas palabras de aquel conmovedor relato. Sí, prosiguió Armand, dejando caer la cabeza sobre el respaldo del sillón, sí,
fue en una noche como esta. Había pasado el día en el campo con mi amigo Gastenor. Al atardecer volvimos a París y, sin saber qué hacer, entramos en el Teatro Varietes. Salimos durante un entreacto y en el pasillo nos cruzamos con una mujer alta, a quien mi amigo saludó. ¿Quién es esa a quien ha saludado usted? Le pregunté. Marguerite Gautier, me dijo. Me parece que está muy cambiada, pues no la he conocido, dije con una emoción que enseguida comprenderá usted. Ha estado enferma, la pobre chica no irá muy lejos. Recuerdo estas palabras como si me las hubieran dicho ayer. Ha de saber usted, amigo mío, que hacía 2 años que, siempre que me encontraba con aquella chica, su vista me causaba una extraña impresión. Sin saber por qué, me ponía pálido y mi corazón latía violentamente. Tengo un amigo que se dedica a las ciencias ocultas y que llamaría a lo que yo experimentaba afinidad de fluidos. Yo creo simplemente que estaba destinado a enamorarme de Marguerite y que lo presentía. El caso es que me causaba una impresión real, que varios de mis amigos fueron testigos de ello, y que se rieron no poco al identificar a quien me ocasionaba aquella impresión. La primera vez que la vi fue en la plaza de la Bourse, a la puerta de Sus. Una calesa descubierta se paró allí, y de ella bajó una mujer vestida de blanco. Un murmullo de admiración acogió su entrada en la tienda. De mí sé decir que me quedé clavado en el sitio desde que entró hasta que salió. A través de los cristales la miraba escoger en la boutique lo que había ido a comprar. Hubiera podido entrar, pero no me atreví. No sabía quién era aquella mujer y temí que adivinara el motivo de mi entrada en la tienda y se ofendiera. Sin embargo, no me creí llamado a volver a verla. Iba elegantemente vestida, llevaba un vestido de muselina rodeado de volantes, un chal de la India cuadrado con los ángulos bordados de oro y flores de seda, un sombrero de paja de Italia y una sola pulsera, una gruesa cadena de oro que empezaba a ponerse de moda por aquella época. Volvió a subir a la calesa y se fue. Uno de los dependientes de la tienda se quedó a la puerta, siguiendo con los ojos el coche de la elegante compradora. Me acerqué a él y le rogué que me dijera el nombre de aquella mujer. Es la señorita Marguerite Gautier, me respondió. No me atreví a preguntarle la dirección y me alejé. El recuerdo de aquella visión, pues fue una verdadera visión, se me quedó grabado en la mente como muchos otros que ya había tenido, y empecé a buscar por todas partes a aquella mujer blanca tan soberanamente bella. Pocos días después tuvo lugar una gran representación en la ópera cómica. Fui a ella. La primera persona que vi en un palco proscenio del anfiteatro fue a Marguerite Gautier. El joven con quien yo estaba también la conoció, pues me dijo nombrándola. Fíjese qué chica más bonita. En aquel momento Marguerite dirigía sus gemelos hacia nosotros, vio a mi amigo, le sonrió y le hizo una seña para que fuera a visitarla. Voy a saludarla, me dijo, y vuelvo dentro de un momento. No pude dejar de decirle. ¿Qué suerte tiene usted? ¿Por qué? Por ir a ver a esa mujer. ¿Está usted enamorado de ella? No, dije, enrojeciendo, pues realmente no sabía a qué atenerme al respecto, pero sí que me gustaría conocerla. Pues venga conmigo, yo le presentaré. Pídale permiso primero. Par 10. Con ella no hay que andarse con tantos remilgos, venga. Aquellas palabras me dieron pena. Temblaba ante la idea de adquirir la certeza de que Marguerite no mereciera lo que experimentaba por ella. Hay un libro de Alphonse Karr, titulado Eam Rochen, en el que un hombre sigue por la noche a una mujer muy elegante y tan hermosa, que se ha enamorado de ella a la primera. Con tal de besar la mano de aquella mujer, se siente con fuerzas para emprenderlo todo, con voluntad para conquistarlo todo y con ánimo para hacerlo todo.
Apenas si se atreve a mirar el coqueto tobillo que ella enseña al levantarse el vestido para que no se manche al tocar el suelo. Mientras va soñando en todo lo que sería capaz de hacer por poseer a aquella mujer, ella lo detiene en la esquina de una calle y le pregunta si quiere subir a su casa. Él vuelve la cabeza, atraviesa la calle y regresa muy triste a casa. Recordaba este estudio, y yo, que habría querido sufrir por aquella mujer, temía que me aceptara excesivamente deprisa y me concediera excesivamente pronto un amor que yo hubiera querido pagar con una larga espera o un gran sacrificio. Los hombres somos así, y es una suerte que la imaginación deje esta poesía a los sentidos y que los deseos del cuerpo hagan esta concesión a los sueños del alma. En fin, si me hubieran dicho, esta mujer será suya esta noche, y mañana lo matarán, habría aceptado. Si me hubieran dicho, deme 10 luises, y será usted su amante, me habría negado y habría llorado como un niño que ve desvanecerse al despertar el castillo entrevisto por la noche. Sin embargo, quería conocerla. Era una manera, e incluso la única, de saber a qué atenerme con ella. Le dije, pues, a mi amigo que tenía mucho interés en que ella le diera permiso para presentarme, y empecé a dar vueltas por los pasillos, imaginándome que desde aquel momento iba a verme, y que no sabría qué actitud tomar bajo su mirada. Traté de hibanar de antemano las palabras que iba a decirle. Qué sublime niñería la del amor. Un instante después mi amigo volvió a bajar. Nos espera, me dijo. ¿Está sola? Pregunté. ¿Con otra mujer? ¿No hay hombres? No. Vamos. Mi amigo se dirigió hacia la puerta del teatro. Que no es por ahí, le dije. Vamos a comprar unos bombones. Me los ha pedido. Entramos en una confitería del pasaje de la ópera. Yo hubiera querido comprar toda la tienda, y hasta me preguntaba de qué podíamos llenar la bolsa, cuando mi amigo pidió 1 libra de uvas escarchadas. ¿Sabe usted si le gustan? Todo el mundo sabe que solo come bombones de esos. Continuó cuando hubimos salido, ¿sabe usted a qué clase de mujer voy a presentarlo? No vaya a figurarse que es una duquesa, es simplemente una entretenida, y de lo más entretenida, querido amigo, así que no se ande con remilgos y diga todo lo que se le ocurra. Bueno, balbuceé, y lo seguí, diciéndome que iba a curarme de mi pasión. Cuando entré en el palco, Marguerite reía a carcajadas. Yo hubiera querido que estuviera triste. Mi amigo me presentó. Marguerite me hizo una ligera inclinación de cabeza y dijo: ¿Y mis bombones? Aquí están. Al cogerlos, me miró. Bajé los ojos y enrojecí. Se inclinó al oído de su vecina, le dijo unas palabras en voz baja, y ambas rompieron a reír. Con toda seguridad era yo la causa de aquella hilaridad, mi confusión aumentó. Por aquella época tenía yo por amante a una burguesita muy tierna y sentimental, cuyo sentimiento y melancólicas cartas me hacían reír. Comprendí el daño que debía de hacerle por el que yo experimentaba, y durante 5 minutos la quise como nadie ha querido nunca a una mujer. Marguerite comía las uvas sin preocuparse de mí. Mi introductor no quiso dejarme en aquella ridícula posición. Marguerite, dijo, no se extrañe de que el señor Duval no le diga nada, pero es que lo tiene usted tan turbado, que no acierta a decir una palabra. Más bien creo yo que el señor lo ha acompañado aquí porque a usted lo aburría venir solo. Si eso fuera cierto, dije yo entonces, no habría rogado a Ernest que le pidiera a usted permiso para presentarme. Quizá no fuera más que un modo de retrasar el momento fatal. Por poco que uno haya vivido con chicas de la clase de Marguerite, sabe el placer que les causa dárselas de falsamente ingeniosas y embromar a la gente que ven por primera vez.
Es sin duda un desquite por las humillaciones que a menudo se ven forzadas a sufrir por parte de los que las ven todos los días. Así que para responderles hace falta estar un poco habituado a su mundillo, y yo no lo estaba. Además, la idea que me había hecho de Marguerite me hacía exagerar sus bromas. Nada de lo que viniera de aquella mujer me resultaba indiferente. Así que me levanté, diciéndole con una alteración de voz que me fue imposible de ocultar completamente: si es eso lo que piensa usted de mí, señora, solo me resta pedirle perdón por mi indiscreción y despedirme de usted, asegurándole que no volverá a repetirse. A continuación saludé y salí. Apenas hube cerrado la puerta, cuando oí la tercera carcajada. Me hubiera gustado que alguien me diera un codazo en aquel momento. Volví a mi butaca. Avisaron que iba a levantarse el telón. Ernest volvió a mi lado. ¿Cómo se ha puesto usted?, me dijo al sentarse. ¿Creen que está usted loco? ¿Qué ha dicho Marguerite cuando me he ido? Se ha reído y me ha asegurado que nunca había visto un tipo tan raro como usted. Pero no hay que darse por vencido, lo único que tiene que hacer es no tomarse a esas chicas tan en serio. No saben lo que es la elegancia ni la cortesía, es como echar perfumes a los perros, creen que huelen mal y van a revolcarse en el arroyo. Después de todo, ¿a mí qué me importa?, dije, intentando adoptar un tono desenvuelto. No volveré a ver a esa mujer y, si me gustaba antes de conocerla, ha cambiado mucho la cosa ahora que la conozco. Bah. No pierdo la esperanza de verlo un día al fondo de su palco ni de oír decir que está arruinándose por ella. Además, tiene usted razón, será una maleducada, pero merece la pena tener una amante tan bonita como ella. Por suerte se alzó el telón y mi amigo se calló. No podría decirle lo que estaban representando. Todo lo que recuerdo es que de cuando en cuando levantaba los ojos hacia el palco que tan bruscamente había abandonado y que rostros de nuevos visitantes se sucedían allí a cada momento. Sin embargo, me hallaba lejos de haber dejado de pensar en Marguerite. Otro sentimiento estaba apoderándose de mí. Me parecía que tenía que olvidar su insulto y mi ridículo. Me decía que, aunque tuviera que gastar lo que poseía, aquella chica sería mía y ocuparía por derecho propio el sitio que tan rápidamente había abandonado. Antes de que terminara el espectáculo, Marguerite y su amiga dejaron el palco. Sin querer también yo dejé mi butaca. ¿Se va usted?, me dijo Ernest. Sí. ¿Por qué? En aquel momento se dio cuenta de que el palco estaba vacío. Váyase, váyase, dijo, y buena suerte, o más bien, mejor suerte. Salí. En la escalera oí roces de vestidos y rumor de voces. Me aparté y, sin ser visto, vi pasar a las dos mujeres y a los dos jóvenes que las acompañaban. Bajo el peristilo del teatro un botones se presentó ante ellas. «Ve a decir al cochero que espere a la puerta del café inglés», dijo Marguerite, «iremos a pie hasta allí». Unos minutos después, rondando por el bulevar, vi a Marguerite a la ventana de uno de los grandes reservados del restaurante, apoyada en el alféizar, deshojaba una a una las camelias de su ramo. Uno de los dos jóvenes estaba inclinado sobre su hombro y le hablaba en voz baja. Me fui a la Maison d'Or, me instalé en los salones del primer piso y no perdí de vista la ventana en cuestión. A la 1 de la mañana Marguerite volvía a subir a su coche con sus 3 amigos. Tomé un cabriolé y la seguí. El coche se detuvo en la calle de Antin, número 9. Marguerite se apeó y entró sola en su casa. Fue sin duda una casualidad, pero aquella casualidad me hizo muy dichoso. Desde aquel día me encontré muchas veces con Marguerite en los espectáculos o en los campos elíseos. Ella siempre con la misma alegría, yo siempre con la misma emoción. Sin embargo, pasaron 15 días sin que volviera a verla en ningún sitio.
Me encontré con Gastón, y le pedí noticias de ella. La pobre chica está muy enferma, me respondió. ¿Pues qué tiene? Tiene que está tísica y que, como la vida que ha llevado no es la más adecuada para curarse, está en la cama y se muere. El corazón es extraño, casi me alegré de aquella enfermedad. Todos los días iba a preguntar por la enferma, aunque sin escribir mi nombre ni dejar mi tarjeta. Así me enteré de su convalecencia y de su marcha a Bagneres. Luego pasó el tiempo, la impresión, si no el recuerdo, pareció borrarse poco a poco de mi espíritu. Viajes, relaciones, hábitos, trabajos ocuparon el sitio de aquel pensamiento y, cuando pensaba en aquella primera aventura, no quería ver en ella más que una de esas pasiones que suele uno tener cuando es muy joven, y de que poco tiempo después se ríe uno. Por lo demás no tenía ningún mérito triunfar de aquel recuerdo, pues había perdido de vista a Marguerite desde su marcha y, como ya le he dicho, cuando pasó a mi lado en el pasillo del Varietes, no la conocí. Llevaba un velo, es cierto, pero, por más velos que hubiera llevado 2 años antes, no habría tenido necesidad de verla para reconocerla, la habría adivinado. Lo que no impidió que mi corazón latiera cuando supe que era ella, y los 2 años pasados sin verla y los resultados que aquella separación hubiera podido ocasionar se desvanecieron en la misma humareda con el solo rozar de su vestido. Sin embargo, continuó Armand tras una pausa, aun comprendiendo que todavía estaba enamorado, me sentía más fuerte que entonces, y en mi deseo de volver a encontrarme con ella había también una voluntad de hacerle ver la superioridad que sobre ella había conseguido. Con cuántos rodeos se anda el corazón y cuántas razones se da para llegar a donde quiere. Así que no pude quedarme mucho tiempo en los pasillos, y volví a mi sitio del patio de butacas, lanzando una ojeada rápida a la sala, para ver en qué palco estaba ella. Estaba en un palco proscenio de platea y completamente sola. Había cambiado mucho, como ya le he dicho, y ya no se veía en su boca aquella su sonrisa indiferente. Había sufrido, sufría aún. Aunque ya estábamos en abril, todavía iba vestida como en invierno y toda cubierta de terciopelo. La miraba tan obstinadamente, que mi mirada acabó por atraer la suya. Me observó unos instantes, tomó sus gemelos para verme mejor, y sin duda creyó reconocerme, sin poder decir positivamente quién era yo, pues, cuando volvió a dejar los gemelos, una sonrisa, ese encantador saludo de las mujeres, erró por sus labios para responder al saludo que parecía esperar de mí, pero yo no respondí, como para adquirir ventaja sobre ella y aparentar haberla olvidado cuando ella se acordaba de mí. Creyó haberse equivocado y volvió la cabeza. Se alzó el telón. He visto muchas veces a Marguerite en el teatro, pero nunca la he visto prestar la menor atención a lo que se representaba. Por lo que a mí respecta, tampoco me interesaba mucho el espectáculo, y solo me ocupaba de ella, pero haciendo todos los esfuerzos que podía para que no se diera cuenta. Y así la vi intercambiar miradas con la persona que ocupaba el palco frontero al suyo, dirigí los ojos hacia aquel palco, y en él reconocí a una mujer con la que había tenido yo bastante trato. Aquella mujer era una antigua entretenida, que había intentado entrar en el teatro, que no lo había conseguido, y que, valiéndose de sus relaciones con las elegantes de París, se había dedicado al comercio y había puesto una sombrerería de señoras. Vi en ella un medio de encontrarme con Marguerite, y aproveché un momento en que miraba hacia mi lado para saludarla con la mano y con los ojos. Sucedió lo que había previsto, me llamó a su palco. Prudence Duvernoy, que tal era el acertado nombre de la sombrerera, era una de esas mujeres gordas de 40 años, con las que no hace falta tener mucha diplomacia para que te digan lo que quieres saber, sobre todo cuando lo que quieres saber es tan sencillo como lo que yo tenía que preguntarle. Aproveché un momento en que ella volvía a empezar su intercambio de señas con Marguerite para decirle: ¿A quién está usted mirando de ese modo?
A Marguerite Gautier. ¿La conoce? Sí, soy su sombrerera, y ella es mi vecina. ¿Entonces vive usted en la calle de Antin? En el número 7. La ventana de su cuarto de aseo da a la ventana del mío. Dicen que es una chica encantadora. ¿No la conoce? No, pero me gustaría conocerla. ¿Quiere que le diga que venga a nuestro palco? No, prefiero que me presente usted a ella. ¿En su casa? Sí. Es más difícil. ¿Por qué? Porque es la protegida de un viejo duque muy celoso. Protegida, es encantador. Sí, protegida, prosiguió Prudence. El pobre viejo se vería muy apurado para ser su amante. Prudence me contó entonces cómo Marguerite había conocido al duque en Bagneres. ¿Por eso está aquí sola? Continué. Justamente. ¿Pero quién la acompañará? Él. ¿Entonces va a venir a recogerla? Dentro de un momento. ¿Y a usted quién la acompañará? Nadie. Me ofrezco. Pero creo que está usted con un amigo. Entonces nos ofrecemos los dos. ¿Qué amigo es ese? Es un muchacho simpático, muy ingenioso, y que estará encantado de conocerla. Bueno, de acuerdo, saldremos los 4 después de esta pieza, pues ya conozco la última. Con mucho gusto, voy a avisar a mi amigo. Ala, vaya. Ah. Me dijo Prudence en el momento en que yo iba a salir, ahí tiene al duque, que entra en el palco de Marguerite. Miré. En efecto, un hombre de 70 años acababa de sentarse detrás de la joven y le daba una bolsa de bombones, de la que ella enseguida sacó uno sonriendo, y luego lo alargó por encima del antepecho de su palco, haciendo a Prudence una seña que podía traducirse por ¿quiere? No, dijo Prudence. Marguerite recogió la bolsa y, volviéndose, se puso a charlar con el duque. El relato de todos estos detalles parece una niñería, pero todo cuanto tenía relación con aquella chica está tan presente en mi memoria, que no puedo dejar de recordarlo hoy. Bajé para avisar a Gastón de lo que acababa de disponer para él y para mí. Aceptó. Dejamos nuestras butacas para subir al palco de la señora Duvernoy. Apenas habíamos abierto la puerta del patio de butacas, cuando nos vimos obligados a detenernos para dejar pasar a Marguerite y al duque, que se iban. Hubiera dado 10 años de mi vida por estar en el sitio del buen viejo. Una vez que llegaron al bulevar, la ayudó a acomodarse en un faetón que conducía él mismo, y desaparecieron, llevados al trote por 2 soberbios caballos. Entramos en el palco de Prudence. Cuando hubo terminado la pieza, bajamos y tomamos un simple simón, que nos condujo hasta la calle de Antin, número 7. A la puerta de su casa, Prudence nos invitó a subir para enseñarnos su tienda, que no conocíamos y de la que ella parecía sentirse muy orgullosa. ¿Puede usted imaginarse la rapidez con que acepté? Me parecía que iba acercándome poco a poco a Marguerite. Pronto conseguí que la conversación recayera sobre ella. ¿Está el viejo duque en casa de su vecina? Dije a Prudence. No, ya estará sola. Pero entonces va a aburrirse horriblemente, dijo Gastón. Solemos pasar juntas casi todas las veladas, o, si no, cuando vuelve, me llama. Nunca se acuesta antes de las 2 de la mañana. No puede dormirse más pronto. ¿Por qué? Porque está enferma del pecho y casi siempre tiene fiebre. ¿No tiene amantes? Pregunté. Nunca veo que nadie se quede cuando yo me voy, pero no puedo asegurar que no venga nadie cuando ya me he ido. Con frecuencia me encuentro por la noche en su casa con un tal conde de N, que cree ganar terreno en sus lances visitándola a las 11 y enviándole todas las joyas que quiera, pero ella no puede verlo ni en pintura.
Comete un error, pues es un muchacho muy rico. Por más que le digo de cuando en cuando, ese es el hombre que le conviene, hija mía, ella, que ordinariamente me hace bastante caso, me vuelve la espalda y me responde que es tonto. Estoy de acuerdo en que es tonto, pero le proporcionaría una posición, mientras que el viejo duque puede morirse cualquier día. Los ancianos son egoístas, su familia le reprocha sin cesar su afecto por Marguerite, he ahí 2 razones para que no le deje nada. Yo la sermoneo, pero ella responde que siempre habrá tiempo de tomar al conde a la muerte del duque. No resulta tan divertido, continuó Prudence, vivir como ella vive. Sé que a mí eso no me iría y que bien pronto enviaría a paseo al buen señor. Es un viejo insípido, la llama hija, la cuida como a una niña, siempre anda detrás de ella. Estoy segura de que a estas horas uno de sus criados ronda la calle para ver quién sale y sobre todo quién entra. Ah, pobre Marguerite, dijo Gastón, poniéndose al piano y tocando un vals. Yo no sabía eso. Y sin embargo, ya hacía algún tiempo que me parecía menos alegre. Chest, dijo Prudence aguzando el oído. Gastón dejó de tocar. Creo que me llama. Escuchamos. En efecto, una voz llamaba a Prudence. «Ala, caballeros, váyanse», nos dijo la señora Duvernoy. «Ah», dijo Gastón riendo, ¿es así como entiende usted la hospitalidad? Nos iremos cuando nos parezca bien. ¿Por qué tenemos que irnos? Voy a ver a Marguerite. Esperaremos aquí. Eso no puede ser. Entonces iremos con usted. Menos aún. Yo conozco a Marguerite, dijo Gastón, y bien puedo ir a hacerle una visita. Pero Armand no la conoce. Yo se lo presentaré. Es imposible. Volvimos a oír la voz de Marguerite, que seguía llamando a Prudence. Esta corrió a su cuarto de aseo. La seguí hasta allí con Gastón. Abrió la ventana. Nos escondimos de forma que no se nos viera desde fuera. Llevo llamándola 10 minutos, dijo Marguerite desde su ventana y con un tono casi imperioso. ¿Qué quiere? Quiero que venga enseguida. ¿Por qué? Porque el conde de N está aquí todavía y me está aburriendo mortalmente. No puedo ir ahora. ¿Quién se lo impide? Tengo en casa a 2 jóvenes que no quieren irse. Dígales que tiene usted que salir. Ya se lo he dicho. Bueno, pues déjelos ahí, cuando la vean salir, se irán. Después de ponerlo todo patas arriba. ¿Pero qué quieren? Quieren verla. ¿Cómo se llaman? Aún no lo conoce usted, Gastenard. Ah, sí. Ya sé quién es. ¿Y el otro? Armand Duval. ¿No lo conoce? No, pero, ande, tráigaselos, cualquier cosa antes que el conde. Los espero, vengan enseguida. Marguerite volvió a cerrar su ventana y Prudence la suya. Marguerite, que por un momento se había acordado de mi rostro, no se acordaba de mi nombre. Hubiera preferido un recuerdo desfavorable antes que aquel olvido. Ya sabía yo, dijo Gastón, que estaría encantada de vernos. Encantada no es la palabra, respondió Prudence, poniéndose su chal y su sombrero. Los recibe a ustedes para obligar al conde a que se vaya. Traten de ser más amables que él porque, si no, conozco a Marguerite y sé que se enfadará conmigo. Seguimos a Prudence mientras bajaba. Yo temblaba, me parecía que aquella visita iba a tener una gran influencia en mi vida. Estaba aún más emocionado que la noche de mi presentación en el palco de la ópera cómica. Al llegar a la puerta del piso que ya conoce usted, me latía con tanta fuerza el corazón, que era incapaz de controlar mis pensamientos.
Hasta nosotros llegaron unos acordes de piano. Prudence llamó. El piano se cayó. Una mujer con aspecto de dama de compañía más que de doncella fue a abrirnos. Pasamos al salón, y del salón al gabinete, que en aquella época estaba tal como lo vio usted después. Un joven estaba apoyado contra la chimenea. Marguerite, sentada ante el piano, dejaba correr sus dedos por las teclas y empezaba fragmentos que no terminaba. Aquella escena ofrecía un cariz de aburrimiento, que en el hombre era producto de lo incómodo de su nulidad y en la mujer, de la visita de aquel lúgubre personaje. Al oír la voz de Prudence, Marguerite se levantó y, acercándose a nosotros tras cambiar una mirada de agradecimiento con la señora Duvernoy, nos dijo: «Pasen, caballeros, y bienvenidos». Y hasta aquí la segunda parte de La Dama de las Camelias. Nos vemos en la siguiente parte.